Sí, aquí estamos con la continuación Radio Revolución por solicitudes desde ese gran país del norte, México. Han llegado infinidad de solicitudes a los estudios de Radio Revolución. Entre ellas, piden al personal de Radio Revolución empezar a iniciar una campaña de información, ya que ellos tienen entendido de que Radio Revolución es una radio netamente informativa, una radio de investigación con acceso a informaciones, a documentos que es difícil para otros medios de comunicación conseguir. Ahora hay información acá de último minuto que nos ha llegado desde México, y es que horas después de ese gran atentado terrorista ya se habla de que el número de muertos casi llega a los 100 y los heridos sobrepasan los 900, y que de esos heridos hay muchos que muestran signos mortales y que temen los cercanos a todos estos heridos que el número de muertos aumentará. Mire qué campaña terrorista más sangrienta, la que ya le lanzaron a Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento Morena. Y ya vamos a darle algunos detalles. Llame a toda su gente, mande el link, envíeselos a toda la gente que usted pueda mandárselos inmediatamente de la radio. Esta radio ya la vamos a instalar aquí en México. Ya México pasa a formar parte de toda la estructura de lo que es Radio Revolución y sus investigadores que andan por toda América. México queda ya en la lista. Aquí está. ¿Qué es lo que pasa entonces? Usted sabrá que la gasolina, a pesar de que México es un país que no solamente tiene petróleo en muchas partes de su territorio nacional, sino que también lo exporta. Ahora, para sorpresa suya, México tiene que importar gasolina. Esas son las leyes maravillosas del neoliberalismo. Usted tiene su producto, su materia prima, y tiene que comprársela ya procesada a los países poderosos económicamente hablando. En este caso, la gasolina México se la tiene que comprar a la Exxon, a la Esso, a la Texaco, y usted se queda preguntando por qué esto es así. Entonces ahora usted entiende esta campaña de terrorismo internacional que está fuera del control de México, porque la gasolina la refinan y la cambian y la envían desde Estados Unidos de América. ¿Quién controla entonces el flujo y el abastecimiento de gasolina para México? Los gringos. Ahora usted entiende por qué hablamos de esa campaña de terrorismo internacional en contra de Venezuela. Ahora se va a aplicar paralelamente a México. ¿Qué es lo que pasa entonces? Aquí le damos los nombres. Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. Se lo repetimos. Carlos Salinas de Gortari, Zedillo, Luis Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón
El último que acaba de irse, Peña Nieto. Todos están en estos momentos planificando la destrucción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Lo oyó bien? Recuérdense ustedes que han salido documentos clasificados que ahora están desclasificados de la propia Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, en donde está bien claro establecido que uno de los requisitos para llegar a ser presidente de México es que tenía usted que trabajar y firmar para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América. Ahí tiene su respuesta. Entendemos que hay un presidente que se ha negado a ser parte de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y ese presidente se llama Andrés Manuel López Obrador. Se inicia entonces la guerra terrorista contra AMLO. Y esta guerra terrorista contra AMLO es una guerra terrorista en contra del pueblo mexicano, que va a tener una oportunidad histórica como nunca antes se había visto en la historia de la existencia de México como nación, como Estado, como país, este marzo. En marzo hay una cita con la historia que tiene el pueblo de México y que quizás va a ser la única y última. Y de no aprovecharla, otro baño de sangre similar al que inició Felipe Calderón se dará en México. Sí, lo que pasa es de que a fines de marzo, ya en menos de 2-3 meses, a fines de marzo, hay una consulta popular al pueblo mexicano, porque ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador, él no estaría de acuerdo en iniciar juicios contra estos 5 terroristas internacionales expresidentes de México que ahora quieren asesinar el proyecto de el movimiento de AMLO, el movimiento Morena. Ya lo dijo él, dice borrón y cuenta nueva, pero voy a dejar mejor que el pueblo diga. El pueblo tiene una cita con la historia y consigo mismo el 21, más o menos por ahí, esa semana de marzo, para decir sí, démosle cárcel a estos terroristas desde Carlos Salinas de Gortari hasta Peña Nieto o dejémoslos libres. Aquí les informa algo Radio Revolución. Se arrepentirán los mexicanos por el resto de su existencia si votan que dejen libres y que no les abran juicio a estos criminales de guerra, a estos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Para no irnos obviamente más antes, esto se inicia desde Carlos Salinas de Gortari, que entregó prácticamente todo México a ese grupo, a un clan, a un cartel de mercenarios económicos, de sicarios económicos que hoy tienen a México así como está. ¿Se acuerdan ustedes que por eso mandaron a asesinar a Luis Donaldo? ¿Se acuerdan que Colosio por eso fue asesinado y Carlos Salinas le dijo a Cedillo Ponce de León, quien era un desconocido completamente, sin experiencia en nada, excepto en robar, le dijo: venite, ahora vos vas a ser el presidente. Y aquí está lo que tenés que hacer. Primero esconder todos mis crímenes. Y así fue. Así lo hizo don Ponce de León, que hoy es uno de los grandes millonarios de México, y que le arregló todas las condiciones para que llegara el otro corrupto y criminal, Vicente Fox, y que ahora están todos unidos para desestabilizar al gobierno de AMLO
Y mire cómo han empezado esa campaña terrorista. Mire lo que le hicieron al pueblo de Hidalgo hace unas horas. Esto solo es una muestra, decíamos anteriormente, es una muestra. Y es una prueba que ellos han lanzado. Vienen más. Vienen más. Estos presidentes, desde el criminal Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón, solamente en la presidencia de Felipe Calderón, que le dijo sí a los gringos para militarizar a todo México, solo ahí se perdieron la vida más de 500,000 de mexicanos en aquella tan propagada, entre comillas, guerra contra las drogas, que no fue nada más ni nada menos que un genocidio en contra del pueblo mexicano, en donde en el nombre de la guerra contra las drogas asesinaron a miles y miles de líderes comunitarios mexicanos. Y la orden de los gringos era reprimir, reprimir y reprimir. Y ahí fue donde los servicios de inteligencia de Estados Unidos penetraron profundamente en las venas del aparato de seguridad de México y ahora ellos lo tienen en su poder. Felipe Calderón, criminal de guerra, cometió crímenes de lesa humanidad. Pueblo de México, si ustedes no le dicen a su presidente Andrés Manuel López Obrador que inicie juicio y que encarcele a estos terroristas van a eliminar el programa que tiene el nuevo gobierno, no solamente económico, sino que también social y obviamente que tiene que ver con los otros elementos para mejorar la vida de todos ustedes. Radio Revolución estará, y de hecho ya estamos iniciando esta campaña que usted nos ha dignamente invitado a que estemos ya aquí adentro de México. Y así vamos a estar. Mire que ya en Venezuela sigue firme por muchas informaciones que salieron de Radio Revolución. De igual manera, Nicaragua inició esa operación de limpieza en contra de los golpistas, porque mucha información que salió desde los estudios de lo que es la radio más escuchada del internet, de investigación. Pueblo de México, marzo, prepárense para esa semana, ese mes de marzo, y sin dudas, sin temor a equivocarse y sin temor a absolutamente nada, voten con un rotundo sí. Prisión perpetua para Carlos Salinas de Gortari, prisión perpetua para Ernesto Zedillo, Ponce de León, prisión perpetua para Vicente Fox, prisión perpetua para Felipe Calderón y prisión perpetua para Peña Nieto. Y se le tienen que confiscar todito lo que le robaron al pueblo mexicano, que dicen que es el equivalente a más de 5 o 10 veces lo que es la deuda externa del país. Ningún mexicano tiene por qué estar pagando esa deuda que se la robaron los sicarios económicos. Estos terroristas económicos que trabajan al servicio no del pueblo mexicano, sino que de los grandes bancos, las grandes empresas extranjeras. No merecen más que ser ejecutados, porque ellos han ejecutado a
más de 1 millón de mexicanos y han expulsado a más de 30 millones de mexicanos desde Carlos Salinas de Gortari hasta esta fecha, que los mexicanos que se han visto obligados y forzados a dejar su tierrita e ir a servirle a los amos del norte, allá por Estados Unidos. Pueblo mexicano entonces tiene la oportunidad del siglo, tiene la oportunidad histórica y tiene la oportunidad de dejarles un buen futuro a los hijos de sus hijos, de sus hijos, para que nunca más se repita la historia del saqueo, del asesinato colectivo, de los crímenes de lesa humanidad, y que nada quede impune. Justicia para los mexicanos, que se le aplique la ley a esos criminales de guerra que ya les mencionamos, y el pueblo es el único que puede defender su proyecto presente de gobierno, y los únicos que pueden defender a Andrés Manuel López Obrador, y los únicos que hoy tienen la oportunidad de que impere el imperio de la justicia por primera vez en la historia de este país, y que surja un nuevo siglo para todos los y las mexicanos.